este segundo bloque, como lo anunciábamos, es un gusto reencontrarnos después de haber convivido 2 semanas, con todo lo que ello significa desde el plano político, del plano personal, desde el humano, desde el cultural y del fortalecimiento de los vínculos, ¿no? Por aquello de la fraternidad también. Nos acompaña hoy el compañero José Pepe Bayardi, que estuvo además en los micrófonos de esta radio y por Canelones no se detiene y Nos Vemos en la Radio, así que la presentación, que fue muy extensa la otra vez, la vamos a hacer, si bien el público se renueva, un poco más corta. José Bayardi tiene 61 años, es médico de profesión, tiene hoy una amplia trayectoria política, habiendo desempeñado diversas responsabilidades de gobierno y a la interna del Frente Amplio y de su sector, la vertiente artiguista. Actualmente es presidente de la CARIFA, Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, tras haber sido candidato a la presidencia del FA en las pasadas elecciones internas. A nivel de gobierno fue ministro de Defensa y de Trabajo, siendo a nivel parlamentario también diputado. Pepe, ¿cómo estás? Bien. Reintegrándonos a la dinámica, luego de este periplo que compartimos en la visita a la República Popular China. Con todo lo que tiene de haber vivido 15 días en un horario distinto, invertido en las horas que tenemos acá en Uruguay. Sí. Pero bueno, ya estamos reintegrándonos. Pepe, vos fuiste también en calidad de ministro de Defensa de la República Popular China. Tenés la responsabilidad de coordinar lo que es el ámbito de las relaciones internacionales del FA. ¿Qué cambios notaste desde aquella ida anterior, hace casi una década, ¿no? Sí, 8 años, a la China que viste hoy? ¿Y qué posibilidades, a tu entender, digamos, qué análisis haces de la situación global del proceso chino hoy? Yo sé que es inabarcable, pero, sí, claro, pero a grandes rasgos, ¿qué cambió, qué modificaciones viste? Y la tercera pregunta, dentro de esta, ¿qué oportunidades ves vos en el intercambio político, comercial, de relacionamiento entre ambos países? Bueno, no hay duda que China es un actor global muy importante, que se ha desarrollado en los últimos 20 años hasta que la crisis también le impactó a tasas de crecimiento imponentes, del orden del 10%, 12% desde la década del 90. Tiene un crecimiento económico expansivo y a punto de partida de la crisis se ha dado una reflexión al interior de China que es regular más lo que es su crecimiento, ¿no? Ese crecimiento había llevado a que hubiera complicaciones medioambientales importantes, que hoy tiene. Ese crecimiento a esas tasas había llevado a cierto grado de distorsión en la propia planificación de la economía china. Hoy hay una reflexión que se está llevando adelante, que es crecer, pero crecer de manera más atemperada a lo que fue el crecimiento de los 20-25 años ante los últimos 2 años o 3 años, donde se ha planteado ahora seguir creciendo. Tiene tasas de crecimiento que están por encima del promedio mundial, del orden del 6.7%, lo que implica un crecimiento en una situación de crisis global muy importante. Y lo que he visto, o por lo menos lo que veníamos estudiando y lo que pudimos ver en la práctica ya, es que ahora se plantea una nueva etapa basada en un crecimiento que no es aquel crecimiento del producto chino exportable, que era un producto de calidad cuestionada, que era un producto muchas veces de baja calidad, sino que ahora se está planteando un crecimiento en base a la excelencia, ¿no? O sea, la competitividad internacional en base a la excelencia. Para ello tiene desarrollos de políticas internas, algunas de las cuales pudimos ver en estos 15 días. No se puede ver un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, de 1.300, 1.400 millones de habitantes, pero pudimos ver algunas cosas que yo creo que es importante destacar. En primer lugar, el tema del desarrollo de las fuerzas productivas al interior de China, basado en un futuro que tiene un pilar, que es el pilar del conocimiento, que es el pilar del dominio de la ciencia y la tecnología, que es el pilar de la innovación. Y nosotros estuvimos y compartimos dos áreas, ¿no? Un área que tuvo que ver con el área de desarrollo de Cantón, sobre todo 2 zonas de Cantón, donde empezó la reforma de la década del... El puerto por excelencia, digamos, sí, el puerto de entrada. La salida más grande de lo que fue un desarrollo que estuvimos en Guangzhou, dentro de la provincia de Cantón, y estuvimos en Shenzhen, dijeron ellos, y vimos lo que fue la evolución de estos últimos
30, 40 años, donde un poblado de pescadores en Shenzhen, frente a Hong Kong, se transformó en una metrópolis de 11 millones de habitantes. Un Nueva York. Mucho más moderno, ¿no? Sí, más moderno, con un crecimiento económico exponencial, con un Producto Bruto Interno de $25.000 por habitante en esa zona. Obviamente no es el Producto Bruto de toda China, es el producto de esa zona, con una fuerte impronta que pudimos ver y apreciar en lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, la incorporación de los avances científicos tecnológicos, y yo diría, tuvimos también la posibilidad de ver una experiencia en una de las empresas que vimos. Estoy refiriéndome a una que se denomina Mayblock, que tiene que ver con el tema de la megatrónica y de la robótica aplicada a la educación. Asombroso realmente. No, imponente. Aplicada a la educación, o sea, así como nosotros llevamos adelante un proceso de extensión de todo lo que tenía que ver la informática a nivel escolar, en lo que fue el Plan Ceibal y lo que ha seguido desarrollándose en la escuela y los liceos, ellos están desarrollando un plan de vinculación a la robótica a los niños con una cantidad increíble de dispositivos, ¿no? Sí. Sensor de temperatura, de velocidad, sí. GPS, digamos, pero muy sencillo y absolutamente intercambiable todas las piezas, es decir, la creatividad en sí misma, pero además la innovación tecnológica desde la más temprana infancia en el acceso a la robótica, ¿no? Y a la programación. Al servicio de los niños en las escuelas, con otro modelo robótico al servicio de los estudiantes secundarios, y con un tercer modelo que también vimos para que el público entienda. Es como cuando nos regalaban el mecano acá para armar los mecanos, ¿no? Y para que desarrolláramos nuestra inventiva desarrollando el mecano, ellos entregan el robot desarmado para que los niños lo armen y para que a través de la telemática logren manejar esos robots y creen nuevas aplicaciones para la robótica. Esto como proyecto educativo, vamos a entendernos. También vimos empresas de conocimiento científico tecnológico aplicado a la seguridad en lo que tuvo que ver con la drónica, con los drones, ¿no? Drones aplicados a distintas utilidades, desde los drones de más más caseros o de uso doméstico, hasta los drones sofisticados de utilización en lo que tiene que ver con seguridad y lo que prevención de incendios, en lo que tiene que ver con drones de tipo militares, que también los vimos. Esto creo que fue, o por lo menos todos quedamos bien impactados de lo que es esta apuesta al desarrollo de las fuerzas productivas en una ecuación distinta a las que podía haberse planteado China anteriormente. Y por otro lado, creo que quedamos muy bien impactados, porque no solo nos mostraron esta parte que es la parte más, de futuro y de desarrollo futuro de todo lo que son las fuerzas productivas chinas, sino que también nos llevaron dentro de la provincia suroccidental de China, en Yunnan, a lo que fue el combate que tienen hoy a la pobreza, en lo que ellos llaman superar esa pobreza estructural que tienen, que cerca de 70 millones de personas. Tenemos que tener presente que China, desde la revolución del 1949 hasta el día de hoy, ha sacado 500, 600 millones de personas de la pobreza, que les queda un núcleo duro, muchas veces determinado por condiciones estructurales de vida, ¿no? Los vimos vivir en la montaña a la cual subimos y fuimos llevados, y sobre todo lo que eran las etnias minoritarias en la provincia de Yunnan, en la que ellos tienen un programa bien dirigido a lo que tiene que ver con la superación de esa pobreza extrema, y a cumplir un objetivo en el año 2020, que ellos lo catalogan como la construcción de una sociedad modestamente acomodada, cosa que repitieron infinidad de veces, y en la que hay un papel del Estado muy importante en lo que tiene que ver con la relocalización de esas poblaciones que por sus problemas estructurales donde están localizadas
viven en áreas de pobreza, las relocalizan en zonas en donde les puedan dar servicios. Hay que ver que es una pobreza estructural que está determinada por una multiplicidad de variables, ¿no? La imposibilidad de acceso educativo, lo que tiene que ver con la asistencia sanitaria, lo que tiene que ver con la eventualidad de que puedan acceder en fin, a recursos económicos y a comercializar lo que producen de manera significativa, y están incorporando, y lo vimos también, están incorporando nuevas formas de esas comunidades de generar recursos. La vimos en lo que son sus proyectos de recursos de turismo social, en la que la etnia le muestra al resto del mundo, pero también al resto de la propia China, cuáles son sus formas de salir adelante. Y creo que después tuvimos otras experiencias en lo que tiene que ver con los desafíos que tienen a nivel universitario, ¿no? También visitamos universidades, y lo que tiene que ver con lo que yo llamo, o que ellos llaman, y yo lo tomo como tal, la gobernanza, o sea, cómo el gobierno, el partido, se plantea lograr la gobernanza de un país de 1.300 a 1.400 millones de habitantes para seguir sacando el país adelante. Y otra cosa importante que vimos ahora es la fuerte apuesta que le están haciendo ellos a lo que llaman la ruta y la franja, ¿no? ¿Qué es la ruta? La ruta, bueno, China tuvo contacto con Europa hace 400 años por la seda, a través de la ruta de la seda, lo que se llamó la ruta de la seda, que es ir por tierra desde China hasta Europa, y están jugando fuertemente a reconstruir lo que llama la ruta y la franja, lo que sería la posibilidad de otros accesos de vías comerciales a través de puertos, a través de la vía fluvial marítima, y en ese sentido la fuerte apuesta que están haciendo a el desarrollo de la infraestructura que les permita los vínculos de infraestructura vial, de infraestructura ferroviaria, de infraestructura en carretera, de infraestructura en puertos, para un país en construcción de forma permanente, las 24 horas. Sí, lo vimos. A ver, no había lugar donde no hubiera cemento Portland, lo que nosotros decimos cemento Portland, donde no hubiera bloques, donde no hubiera varillas de hierro, donde no hubiera pedregullo, donde no hubiera construcción. Lo vimos en las grandes ciudades. Y también cerca del Himalaya. Cerca de la frontera con Myanmar. Con Myanmar. Así que yo creo que estamos ante una China que hoy por hoy es la segunda economía desde el punto de vista del Producto Bruto Interno a nivel mundial, pero yo no tengo duda de que a poco va a estar poniéndose en el primer lugar. Y una cosa que creo que es digna de destacar es la fuerte apuesta que le hacen a la paz como condición de desarrollo. Hoy mismo, hoy central en un mundo. No quiero que te extiendas porque esa era la pregunta del estribo, pero ellos son garantes de la paz. Hoy también están siendo garantes de la paz. Hay una situación no solo en la China continental. No, claro. Hoy lo estamos viendo. Hay una situación complicada en Corea del Norte, entre Estados Unidos y Corea del Norte. El mar de China y el mar meridional, yo digo, va a haber que ponerle semáforos para que puedan navegar los submarinos y los portaaviones, y China está jugando un papel de garante de la paz ahí, porque para ellos el tema de la paz lo vinculan fuertemente al desarrollo y a ese objetivo que tienen de seguir creciendo para poder llegar. Este es el objetivo que además nosotros vimos cosas de un nivel de modernidad brutal, pero ellos siempre te van a decir que en realidad son un país que está en vía de desarrollo, que están por debajo de lo que es el PBI per cápita. Miden el PBI per cápita, sí. De lo que es el PBI per cápita de Uruguay, que ellos tienen la mitad del PBI per cápita del Uruguay. Claro, tienen 1.300 millones de habitantes, tienen que repartir la riqueza entre 1.300 millones, pero se plantean el objetivo en el siglo XXI de llegar a un PBI de país desarrollado, ¿no? Así que creo que la experiencia fue muy buena. Creo que fue abierta, nos mostraron las luces y las sombras, diríamos, nos mostraron el brillo y las cosas más oscuras, y creo que pudimos efectivamente aquilatar cuáles son los objetivos que tienen planteados, ¿no?
Pepe, te propongo un corte, nos hacen gestos, nos quedan por lo menos 3 bloques más. Vamos a estar hablando del inminente Congreso del Frente Amplio del 1 de mayo. Vos sos un viejo lobo, como decimos en política, así que bueno, un placer. Y nos tomamos unos mates y salimos a respirar un poco. Enseguida volvemos, vamos a escuchar Al No Te Va a Gustar y enseguida volvemos a mateando con el Pepe acá. Y seguimos en este tercer bloque de Canelones No Se Detiene. Hablábamos un poco, sin duda, que es inabarcable y que no daría ni una hora, ni un día, ni habría que dividirlos en varios capítulos, pero sí no olvidar que es una delegación política, ¿no? Y por tanto está bueno por lo menos comenzar a despuntar algunas aristas y a socializar también las vivencias. Estamos ya, lo decíamos, en la previa al levantamiento del cuarto intermedio del Congreso, el máximo organismo de conducción de la fuerza política, y ahí se discutirán, digamos, aspectos muy relevantes de cara a lo que es el pienso de la izquierda en Uruguay, o por lo menos una parte, porque eso es algo que está bastante pendiente. ¿Cuáles son los aspectos centrales para vos de forma, de metodología del Congreso y de contenido, para, digamos, para esa cuestión del surcidor de Héctor Rodríguez, de tejer en unidad, de salir bien? A ver, lo que estamos ahora en este levantamiento del cuarto intermedio es terminando un documento que empezó a discutirse el año pasado, que pasó por el Congreso de noviembre y que tiene que ver con el tema de principios y valores comunes, o sea, cuáles son el conjunto de definiciones que en distintos ámbitos nos unen a los frente amplistas, nos identifican a los frente amplistas, y yo creo que este documento de principios y valores tiene que ser un documento que cuente con consensos amplios, que necesariamente determine cuál es el punto de encuentro de los frente amplistas. ¿Para qué? Para que sirva como instrumento de trabajo hacia la sociedad, ¿no? O sea, no es para mirarnos el ombligo y decir este es nuestro material de principios y valores, sino para que sirva para aquel que quiera o que tenga motivaciones con respecto al Frente Amplio, pueda, a partir de considerar los principios y valores que le dan identidad a esta fuerza política, bueno, tratar de asumir una actitud de mayores niveles de participación. Esto lo tenemos como desafío. Yo creo que hay que terminar de este fin de semana, encerrar ese documento, porque también tenemos en el correr de este mayo otra instancia muy importante, la tenemos a nivel del Plenario Nacional, que tiene que ver con la discusión de la estrategia política, ¿no? O sea, estamos atrasados en las definiciones en materia estratégica, y creo que, bueno, como quedó el documento de principios y valores como un documento que va a permitir reafirmar la identidad del Frente Amplista en este contexto de inicio de la segunda década del siglo XXI, creo que debemos ir con la mayor convicción de llegar a los puntos de acuerdo que permitan que esto sea un instrumento de trabajo. Lo peor que nos puede pasar es que en realidad pasemos por el Congreso, levantemos el cuarto intermedio y después que sacamos con el documento de principios y valores lo guardemos y lo encajonemos, porque estamos perdiendo lo que yo creo que hay que recuperar, que lo tenemos afectado. Yo ya lo dije acá durante la campaña. Sí, lo recuerdo. ¿Está bien? Que es la necesidad de que una fuerza política nació para trabajar de cara a la sociedad, no para mirarse el ombligo. ¿Y qué nos pasa? Y yo creo que nos hemos estado mirando demasiado el ombligo, demasiado mirando hacia adentro, y que nos ha faltado la capacidad de trabajar hacia afuera, hacia la sociedad. El trabajo hacia la sociedad es, en mi opinión, un elemento central de cualquier fuerza política. Lo que hagan las otras me importa poco. Lo que sí me interesa es que los frente amplistas tengamos presente que todos los procesos que llevemos adelante de discusión, más las definiciones, debe ser puesta en colectivo con la sociedad, ¿no? Si no, no tiene sentido el accionar político. Tenemos definiciones que tomar ahora en materia del mundo globalizado, que mi impresión es que van a ser rápidamente asumidas, no hay tantos niveles de diferencia. Tenemos un capítulo que tiene que ver con el papel del Estado y que consideramos nosotros que debe ser el papel del Estado. Tenemos un capítulo que es el tema de lo económico, de las políticas a desarrollar desde el punto de vista económico, y tenemos un capítulo que en los valores tiene que ver con la institucionalidad, ¿no? Institucionalidad
que debemos reafirmar y plantearnos cuáles son los desafíos que tenemos para fortalecer la institucionalidad de este país de cara a los desafíos que se tienen, ¿no? Esto hace, en mi opinión, a el fortalecimiento de la fuerza política. Veremos si tenemos la capacidad de, espero que sí, de salir fortalecidos, y no solo de salir fortalecidos, sino de plantearnos una nueva etapa de proyección del trabajo hacia la sociedad. Porque si no, no solo nos miramos el ombligo, sino que nos dormimos en los laureles, y lo peor que puede pasar en política es detenerse, diríamos, ¿no? Hablabas de no detenerse, de no dormirse en los laureles, del rol del Estado, del papel de la economía, de la actual coyuntura, de un cierto repliegue de las fuerzas económicas a nivel global, de una cierta inestabilidad también. Hace muy poquito, hace poquitas horas, el país y el mundo entero, los trabajadores organizados del mundo entero, celebraron, recordaron a los mártires de Chicago, y en esa cosa, hablando del Uruguay, digamos, de la comarca y del mundo, esa cosa tan particular y tan necesaria de la central única de trabajadores del PIT-CNT con independencia de clase, ¿no? Me gusta mucho esa frase que dice independientes pero no indiferentes. Bueno, realizaron distintos planteos, reivindicaciones, demandas. Estamos en el marco también de una rendición de cuentas, que viene a ser, bueno, por donde se tironea la sábana de un país que no tira manteca al techo. ¿Cómo viste vos el primero de mayo, el acto? Y también, digamos, cómo visualizás o qué señales entendés vos? Te lo pregunto más también en tu calidad de analista y de militante. Bueno, hubo dos cosas. Hubo el acto propiamente del 1 de mayo, y después también hubo una cadena de radio y televisión que hizo el PIT-CNT. Los actos tienen un componente que tiene que ver con la oratoria y la dinámica con lo histriónico. Claro, con un papel que yo creo que está bien. Hubo acá reivindicaciones que yo comparto, reivindicaciones de hacer fuertes apuestas a lo educativo, de seguir haciendo apuestas a lo educativo, que creo que eso es una cosa importante. Creo que en el acto, de alguna manera, faltó un poco ver cuál era el punto en el que se estaba parado y cuáles son las definiciones que había que haber, en fin, por las cuales hay que seguir peleando, ¿no? El punto central es ese. Esto estuvo sí en la cadena. Yo creo que la cadena fue una cadena conceptualmente muy interesante, hecha de una manera también, no son las cadenas estructuradas esas que al final terminan. Vos sabés que no la vi, o sea, bueno, vamos a ser honestos, vi todo el acto, pero no. Bien. Creo que hubo una reivindicación de las demandas que los trabajadores siguen teniendo planteadas. Creo que hay una fuerte apuesta a seguir hay una demanda. Esa demanda tiene que ver con las inversiones. Esa demanda con las inversiones tiene que ver con el Uruguay productivo. Hubo un reclamo de que aquel compromiso de 8.000 millones que teníamos planteado en el principio, en el inicio del 2015, hay que tratar de recuperar el empuje en un pequeño país como este, en que la inversión desde el punto de vista productivo tiene en el Estado un factor, un motor central, diríamos, ¿no? No hay en lo nacional, estoy hablando ahora, un inversor tan potente como puede ser el Estado, ¿no? Obvio que hay otras inversiones que tienen que ver con inversiones externas, con la inversión extranjera directa, que también importa, pero yo creo que tenemos ahí algunos desafíos que, en mi opinión, estuvieron bien planteados. Vuelvo a repetir, creo que hubo un punto que tuvo que ver con la lectura desde qué momento se hace la demanda, pero que la demanda estaba bien planteada. Creo que efectivamente estuvo bien planteada. Y yo creo que se reivindicó el carácter del movimiento obrero organizado, pero pensando también en una perspectiva que no es solo su reivindicación inmediata, sino que es su reivindicación estratégica, lo que ha caracterizado al movimiento obrero en el Uruguay, a diferencia de otros movimientos obreros. No peleamos solo por nosotros, claro, o para nosotros o para nuestro bolsillo. Sí, y incluso en la perspectiva estratégica de avanzar en la construcción de un modelo de sociedad que dé alternativas de soluciones para el conjunto de los compatriotas.
Creo que esta reivindicación estuvo planteada con más o menos fuerza. A veces la fuerza depende de la capacidad discursiva que se tenga para transmitir ideas. Creo que en ese sentido estuvo bien y que bueno, reafirma el compromiso que el movimiento obrero ha tenido con la democracia y ha tenido con el desarrollo económico en el Uruguay, que ha tenido con la justicia, con la equidad, con la equidad en todos sus términos, una reivindicación muy fuerte desde el punto de vista del género, que también estuvo reflejada en la oratoria. Y yo creo que, bueno, posiciona al movimiento obrero en la línea histórica que lo ha tenido, con una reivindicación de la unidad, con una premisa que creo que es importante que se tenga presente y que el Uruguay debería valorar, que tiene un movimiento sindical organizado que lejos de apostar simplemente a la reivindicación por reivindicación misma, lo hace en una perspectiva de desarrollo global del país, ¿no? Te la han preguntado 1000 veces, te lo he preguntado muchísimas más. Está en el candelero como casi como si fuera un país vecino, pero también, bueno, han pasado diversos sucesos y es muy dinámica también en los fenómenos revolucionarios e intensos. El tiempo también es distinto. Se habla muchísimo de Venezuela. Estamos hablando. ¿Cuál es tu análisis del gobierno y la situación del gobierno y de la sociedad venezolana hoy? A ver, yo mantengo un análisis que lo he mantenido ya a lo largo del tiempo, ¿no? A ver, no me como la pastilla de lo que me transmiten los grandes medios de comunicación en un momento en la que hay lo que yo llamo guerras comunicacionales, que son las guerras de cuarta generación, ¿no? ¿Qué quiere decir las guerras de cuarta generación? Quiere decir que no hay guerra que se gane si no se gana la opinión pública para el lado de que uno defiende en la contienda. En ese sentido, esto se aprendió hace tiempo, lo aprendieron con mucha fuerza los norteamericanos después de haber perdido la guerra de Vietnam, y hoy hay una especie de unidireccional informativa a nivel de los medios de comunicación internacionales que tratan de pintarnos una situación que no, en mi opinión, no se condice con la realidad. En Venezuela lo que ha pasado y lo que pasa no de ahora, sino desde los últimos 18, 19 años, ha sido que el sector de la élite de clase, llamémosle venezolana, aquella que se apropió durante décadas de la renta, del excedente de la renta petrolera casi en exclusividad, postergando al 90% de esa sociedad venezolana, ha estado en contra de lo que fue el fenómeno del chavismo, para decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, desde que el presidente Chávez gana, estuvieron en contra de la constituyente del 99, tuvieron el golpe de Estado del 2002, la huelga petrolera del 2003, la abstención electoral del 2006, los referéndums revocatorios interpuestos al presidente Chávez en vida del presidente Chávez durante mucho tiempo, y muerto el presidente Chávez, no de ninguna manera habían aceptado a Chávez antes. La muerte es un buen sponsor, ¿no? O sea, uno muere y pasa. Entonces, ¿qué sponsor la muerte? Claro, ¿qué sponsor la muerte? Desde que el presidente Maduro gana las elecciones en el 2013, no hubo ningún nivel de reconocimiento de su carácter de presidente y se siguió. Son legítimas solo si ganan ellos. Claro, se siguió estimulando la confrontación. Entonces, hoy que se sigue estimulando la confrontación, esa confrontación tuvo mucha fuerza en el de 2014, en lo que terminó siendo las guarimbas del 2014, que terminaron perdiendo la vida 43 venezolanos, entre los que perdieron la vida muchos chavistas, incluso miembros de las fuerzas de seguridad del chavismo. Se trató y se sigue tratando de desestabilizar la situación política interna en Venezuela. Esto independiente, a ver, porque a veces yo me encuentro con compañeros, independiente que a mí el discurso del presidente Maduro me guste más o menos, independiente de los errores que se puede haber cometido desde el punto de vista económico, en lo que tiene que ver con la diversificación de la matriz productiva en Venezuela, para no seguir dependiendo del 96% de sus ingresos del petróleo, en una situación en que el precio del petróleo cae y en un hostigamiento
importante por los sectores de la oposición, en una oposición que tiene sectores que han estado apostando al golpismo y a las salidas violentas en Venezuela. Yo no de ahora. No de ahora, sino desde el inicio del proceso chavista, voy a seguir insistiendo en lo mismo, y con esto contesto la pregunta que me hacías, que si no hay una solución política negociada, si los sectores de la oposición no terminan reconociendo al gobierno, en realidad no va a haber ninguna posibilidad de salida para Venezuela. Ahora se plantea a partir del 1 de mayo, en la medida en que el diálogo con la oposición estaba siendo cerrado, el tema de una asamblea constituyente, que creo que en estas horas, hoy o mañana, después que esto esté ya difundiéndose, va a aparecer la convocatoria, cómo se va a desarrollar, como un espacio, creo, ahora estoy analizando nomás, ¿no? Creo que el intento ha sido centrar el eje de la discusión no con los sectores de la oposición que no quieren vincularse a la discusión, sino con el conjunto de la sociedad venezolana, para a través de la Asamblea Constituyente plantearse cuáles van a ser los mecanismos constitucionales para determinar una salida, ¿no? Asamblea Constituyente que después deberá, si tiene un proyecto de constitución o cambio en la constitución, ¿y no es una medida de riesgo? A referéndum. Bueno, pero en la medida en que el diálogo está tramado, en la medida en que hay sectores que no responden al diálogo, el propio Papa Francisco hace poquitos días lo decía, ¿no? Que hay sectores adentro de la oposición que no quieren el diálogo. Y yo tengo grabaciones, hoy las tengo acá, no las voy a plantear, en que dentro de la oposición hay sectores que critican a los sectores violentos de la oposición porque están concibiendo una salida violenta y saben que esa salida violenta termina mal para Venezuela. La apuesta es abrir un espacio de, supongo que de discusión y de intercambio amplio con distintos sectores de la realidad venezolana, para plantearse cuáles son las alternativas que a través de la constituyente se planteen para salir de la crisis. Riesgos, en todas las apuestas hay riesgo, pero creo que es salir del escenario acotado de un espacio donde sectores de la oposición condicionan a otros sectores de la oposición para no avenirse al diálogo, y abrir un diálogo en el que puedan plantearse los temas de manera más amplia que los limitados a una mesa de diálogo que no ha funcionado hasta ahora. Como apuesta, me parece que es una apuesta, en fin, que estimula la participación. Veremos cuál es la forma definitiva que tiene, pero creo que es un intento de salir de esta situación en la que, vuelvo a repetir, hay una guerra comunicacional y mediática que trata de hacer recaer todas las responsabilidades en el gobierno. Yo no digo que el gobierno no tenga parte de responsabilidades, pero en la institucionalidad democrática de cualquier sistema hay una parte que corresponde al gobierno y hay otra parte que corresponde a la oposición, ¿no? Pongo como ejemplo siempre que en el año 2002-2003, con la crisis que hubo en el Uruguay, si el Frente Amplio no hubiera asumido sus responsabilidades con el momento histórico de amortiguador social, un gran amortiguador social, y hubiera incendiado la pradera, el Uruguay hubiera estado en otra. Se quemaba el cante, como dicen los argentinos. Bueno, porque condiciones había. Entonces, cuando tratamos de verlo y no sé si estamos influenciados por el papel de los medios de comunicación y los vemos en forma sesgada, yo creo que nos equivocamos, ¿no? Pepe, vamos a una pequeña pausa. Me acordé del Príncipe de Gustavo Pena. Vamos a escuchar un tema de Gustavo Pena. Será por estos calores, y ya venimos. Se nos pasó rápido, como siempre, con el último bloque con el compañero José Pepe Bayardi. Enseguida regresamos. Y bueno, como decíamos en el bloque anterior, cuando uno conversa entre compañeros, entre gente con la que te une muchísimo más de lo que te separa, y además es un gusto conversar, se pasa muy rápido el tiempo, se pasó casi una hora. Me quedó la pregunta del comentario sobre el artículo de Aldo Marchesi en Brecha, sobre la izquierda, sobre los modelos de desarrollo, sobre repensar la izquierda, sobre aquello de que la izquierda había ido dejando algunas cosas de su mochila a medida que pasaban los años, pero lo retomaremos más adelante. Se dice que la famosa, digamos, Pax Americana hoy está en tela de juicio, ¿no? Hay un mundo con tensiones, con focos calientes, en una multipolaridad en disputa, con
con hegemonías en disputa en el marco de una incertidumbre de la economía global, y a veces parece que resuenan viejos tambores de guerra, ¿no? En tu calidad, digamos, como ex ministro de Defensa y como presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales del FA, la pregunta del millón, la pregunta que todo el mundo se hace, a veces media apocalíptica o media... ¿cómo ves vos la posibilidad de un conflicto bélico de largo alcance? A ver, es una pregunta relativamente complicada. ¿En qué sentido? En primer lugar, en el marco del sistema capitalista, la acumulación capitalista muchas veces se ha dado sobre lo que yo les digo, la política de las cañoneras, ¿no? Ya lo he dicho en otras oportunidades, y sobre el instrumento de la guerra como una forma de tener control desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico sobre distintas zonas del planeta. Y también como una forma de apuesta a un desarrollo económico a través de la industria armamentista. Esto es efectivamente cierto, y esto ha sido así en determinados periodos de la historia, ¿no? Ahora bien, hoy estamos en un mundo en el que la hegemonía económica ya no está tan ubicada en un área sola del planeta. Ya hablamos hoy de la presencia de China y de lo que implica China desde el punto de vista del factor económico. No obstante, lo cual el tema del peligro de agitar los tambores de la guerra puede estar siempre presente, ¿no? Y en ese sentido puede haber tentaciones de cambiar la ecuación y el desarrollo de la geopolítica a nivel mundial a través de esto. Hoy estamos viviendo una situación fuertemente impactada en la península de Corea. Hay actores que han estimulado el tema de una solución bélica para Corea del Norte. Yo creo que esto es un nivel de responsabilidad global. Sí, enorme. En primer lugar porque, bueno, a los propios aliados de los Estados Unidos en la región les dificultaría y les complicaría un poco el tema, ¿no? Estoy hablando de Corea del Sur, estoy hablando de Japón. En concreto, ¿por qué? Y porque no hay capacidad misilística de Corea del Norte para que llegue al oriente, al occidente de los Estados Unidos, pero hay capacidad de sobra para que llegue en la zona, en el barrio y a los vecinos, ¿no? Entonces yo no sé si se quiere estimular un conflicto bélico en una zona que puede estar determinada, alejada, que está cerca de la frontera con China, por lo cual también puede haber intereses en afectar a China. China está haciendo un fuerte empuje al tema de la paz, y creo que la comunidad internacional le está faltando, esta es mi opinión, le está faltando fuerza para pararse en el escenario. Yo voy a reivindicar, sí, las declaraciones que hizo al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad en nombre de Uruguay el embajador Rosselli, porque a veces también soslayamos la importancia. Acá la embajadora de los Estados Unidos hizo una editorial cuando nosotros estábamos allá en China, en la que poco menos que le dice al gobierno de Uruguay, cometiendo una intromisión, en mi opinión, inaceptable, de que en realidad el tiempo del diálogo con Corea del Norte se acabó y se para en una actitud un tanto belicista de más, porque si se acaba el diálogo, en realidad, si no hay diálogo político, lo que hay es diálogo. La guerra como la continuación de la política. Exacto. Por otros medios. En cambio, el embajador Rosselli se para ahora en su primera intervención, ahora a partir del 1 de mayo, cuando asumió la presidencia, llevando adelante una actitud en la que apela al diálogo, a la solución política de las controversias que se puedan estar dando en la península de Corea, y creo que esto habla bien de un posicionamiento que tenemos hoy, que estamos sentados en el Consejo de Seguridad, que nos toca presidir este mes. Espero que otros países, en fin, de más peso político a nivel global, entiendan que es necesario jugar en esta dirección y aislar el belicismo, o sea, que los belicistas queden efectivamente aislados, y en ese sentido hay actores que todavía no se han pronunciado como uno desearía que se pronunciaran, ¿no? Estoy hablando sobre todo de los países de Europa que tienen peso, algunos de los cuales están sentados con poder de veto en el propio Consejo de Seguridad. Estoy hablando del Reino Unido, estoy hablando de Francia, ni hablar que Alemania es un actor que no está sentado con poder de veto en el Consejo de Seguridad, pero también es un actor importante, y que deberíamos alejar los tambores de la guerra, porque uno sabe, o mejor dicho, no sabe bien
cómo empieza, pero sabe que termina en una situación dramática para gran parte de la humanidad. Por lo cual no creo que... Yo te lo preguntaba no solo por lo de Corea, perdona que te interrumpo, sí, porque tenemos Siria, tenemos Afganistán, tenemos, ¿no? Hablamos recién de Venezuela. Yo creo que las acciones de Siria, a ver, para hablar de las acciones, creo que la acción del bombardeo que hizo Estados Unidos en Siria, basado en la falacia de la utilización de armas químicas, que no quedó probado ni va a estar probado, porque también fueron para sacar a Hussein, dijeron que había armas químicas, sacaron a Hussein, desestructuraron Irak, se quedan con el petróleo y no hubo ni arma química. En este caso de Siria tampoco estuvo probado que hubiera utilización de armas químicas por parte del gobierno al-Assad, pero sí hubo una especie de hubo un bombardeo sobre una base de la Fuerza Aérea Siria. Creo que esto respondió, me da la impresión a mí, a política interna dentro de los Estados Unidos. Porque el presidente Trump llamó a Putin, al presidente de Rusia, le dijo que iba a bombardear, y obviamente el presidente Putin, que es aliado del Assad, le tiene que haber dicho que le habían informado que iba a bombardear. Así que nadie avisa si quiere hacer efectivamente daño. Quiere decir que fue dirigido, en mi opinión, hacia adentro de los Estados Unidos. La otra actitud irresponsable de utilizar la bomba esta, la madre de todas las bombas, no nucleares, pero la madre de todas las bombas que se usó en Afganistán, en mi opinión también es una señal que tuvo un doble sentido, una hacia adentro de los Estados Unidos y otra a decir, nosotros tenemos un fuerte compromiso con la lucha contra el terrorismo islámico, ¿no? Cuando los Estados Unidos le dieron de comer al terrorismo islámico, lo alimentaron, lo engordaron, y lo utilizaron en más de un lado. Así que esos dos hechos en la guerra soviética, un poco, ¿no? en la guerra de Afganistán con la Unión Soviética fueron los fundadores, alimentaron a Bin Laden, alimentaron al Talibán, alimentaron todo lo que había para alimentar para desestructurar las estabilidades que hubiera podido haber en esa zona. Yo creo que hay que separar lo que fueron acciones que fueron dirigidos más al interior, en un momento que el presidente Trump había caído y que tenía el Congreso que no le estaba aprobando algunas cosas, un poco para consolidar el chauvinismo nacionalista, que siempre lo utilizan los poderosos para exacerbar en aquellos países que fueron en algún momento, o que son, que tuvieron actitudes imperiales, cierto sentido de identidad superior, ¿no? Esto lo han usado todos y lo van a seguir incomprensible usando. Para un uruguayo. Sí, porque nosotros en realidad nunca pudimos haber asumido un papel imperial, nunca tuvimos la dimensión para asumir un papel imperial, pero de alguna manera el exacerbar el nacionalismo y el chauvinismo, hoy lo vemos, obviamente lo hizo Trump en las elecciones, volver a ser lo que América fue, lo vemos hoy en Turquía con el presidente Recep Erdogan, que está exacerbando para el imperio otomano del pasado el chauvinismo imperial. Lo hemos visto en algún momento en el presidente Putin, cuando exacerba la Gran Rusia y lo tiene. O sea que estos son rasgos que hay que tener presente, que hay acciones que muchas veces se llevan afuera, pero que tienen que ver también con política interna, ¿no? De todos modos, vuelvo a repetir, creo que habría que construir, trabajar, desarrollar una fuerte alianza, no solo regional, sino a nivel global, de oponerse a los tambores de la guerra. Porque en la guerra sabemos quiénes pierden los pueblos mayoritariamente de manera ¿quiénes mueren? Desbastante, mueren los pueblos y los hijos de los sectores populares de los pueblos, y se terminan enriqueciendo aquellos que estimulan desde el punto de vista político la guerra en función de los intereses de las grandes corporaciones, no solo de la industria armamentista, sino también de otros espacios económicos, ¿no? Y por aquello de Sereñi, que somos una fuerza de paz y pacificadora. Sí, porque creo que la paz va vinculada al desarrollo, que es lo que hablamos al principio. Creo que China apuesta fuertemente a llevar adelante el proceso de paz porque lo vincula a su propio desarrollo económico. Pepe, espero que te hayas sentido cómodo. Muchísimas gracias en nombre de la dirección departamental y de todos los militantes frente amplistas canarios, y del mío propio. Ha sido un gusto. No, ha sido un gusto para mí, como siempre. Bueno, y como decimos siempre, nos vamos a estar reencontrando la semana que viene. Así que bueno, los queremos mucho. Nos vemos. Chau. No se detiene la risa, no para una canción. Aquí termina una hora de encuentro entre los y las Frente Amplistas. Los esperamos la próxima semana para seguir informando y compartiendo historias de un Frente Amplio que avanza en Canelones.
Canelones no se detiene, un espacio de la departamental del Frente Amplio.